Realmente hay algo casi vergonzoso en esto. El mayor complejo industrial militar que jamás haya presenciado Europa en la década de 1930. Los ingenieros que construyeron autobans, cepelines y cohetes que más tarde tocarían las estrellas no pudieron producir un solo rifle de infantería que durara más que un arma diseñada por el hijo de un relojero escocés durante el reinado de la reina Victoria. James Paris Lee nunca vivió para ver su creación volverse inmortal, murió en 1904, el mismo año en que el ejército británico adoptó formalmente lo que se convertiría en la revista corta Lee Enfield Mark I. En ese momento, al otro lado del canal, los arsenales alemanes ya estaban perfeccionando el G98, una obra maestra de Mause que sigue siendo uno de los mejores mecanismos de cerrojo jamás concebidos. Los alemanes sabían que habían construido algo superior, cada medición lo confirmó, tolerancias más estrictas, mayor precisión en el alcance, un sistema de alimentación controlado por el que los deportistas estadounidenses todavía pagan precios elevados por poseer en la actualidad y. Sin embargo, si entras en una armería en Pasaba esta tarde encontrarás a Lee Enfields a la venta trabajando Lee Enfields que los pastores llevan en el Hindukush, que los cazadores furtivos temen en las reservas de caza de Kenia, que los guardabosques canadienses solían disuadir a los osos polares más allá del Círculo Polar Ártico. Intente encontrar un 98 gay que funcione en el servicio militar activo en cualquier lugar de la Tierra. Intente encontrar una carabina 98 Kers que un recluta de 19 años está limpiando ahora mismo, preparándose para patrullar mañana por la mañana. No puedes porque están todos muertos. Cada uno de los fusiles militares alemanes de ambas guerras mundiales ha pasado a la historia en forma de colecciones en manos de recreadores y cazadores que aprecian los mecanismos finos. Son piezas de museo bellamente hechas, sin duda, pero piezas de museo al fin y al cabo. El Lee Enfield no es una pieza de museo, es una herramienta que se niega para dejar de trabajar. Esta es una historia sobre la filosofía de la ingeniería, sobre lo que sucede cuando la perfección se convierte en enemiga de lo práctico, sobre las cadenas de suministro, los legados coloniales y la extraña economía de la guerra. También es una historia sobre números asombrosos que revelan cuán diferente abordaron Gran Bretaña y Alemania el problema de armar a sus soldados entre 1895 y la actualidad. Varias fábricas del Imperio Británico y la Commonwealth produjeron aproximadamente 17 millones de rifles Lee Enfield en docenas de variantes. El rifle sirvió oficialmente en las fuerzas militares de más de 46 naciones. Peso. Luchó en la Guerra del Borde, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, los dos conflictos indo-pakistaníes, la emergencia malaya, el levantamiento de Mao, la crisis de Suez y todas las guerras olvidadas de Bush en el medio. Todavía, esto no es una hipérbole. Todavía se envía a fuerzas auxiliares y de reserva en India, Pakistán y Bangladesh. Todavía en manos de los Rangers canadienses, en los que todavía se confía. Alemania, por el contrario, produjo aproximadamente 14 millones de Mauses en todas las variantes militares entre 1898 y 1945. Rifles excepcionales para todos. Rifles que las fuerzas estadounidenses examinaron después de la guerra y declararon mecánicamente superiores a sus propios Springfield Rifles que formó la base de casi todos los diseños exitosos de caza con cerrojo del siglo XX. Rifles que ahora están extintos en el servicio militar. La pregunta que esto exige es obvia. ¿Cómo es posible que un rifle diseñado principalmente para disparos rápidos a corta y media distancia dure más que armas diseñadas específicamente para la precisión? Como un cargador de 10 balas y un cerrojo de gallo derrotan al rey reconocido de la precisión de alimentación controlada. ¿Cómo es que lo barato dura más que lo caro? La respuesta comienza en Sudáfrica, a principios de siglo, cuando el Imperio Británico descubrió que sus soldados estaban muriendo en situaciones embarazosas. Números asesinado por granjeros holandeses que portaban rifles alemanes. Agricultores que nunca habían asistido a Sandhurst. Granjeros que simplemente entendieron que el futuro de la guerra había llegado mientras Londres todavía estaba puliendo los sables de caballería. Se suponía que la guerra del aburrimiento sería sencilla. 60.000 agricultores irregulares contra el imperio más grande de la historia de la humanidad. Las casas de apuestas de Londres le dieron 3 meses, quizá 4, se equivocaron. Por aproximadamente 2 años y 40.000 bajas británicas. Lo que ocurrió en Sudáfrica entre 1899 y 1902 transformó el pensamiento
militar británico más profundamente que cualquier conflicto desde Waterloo. Comandos Burr armados predominantemente con los rifles Mauser modelo 1895 comprados en Alemania demostraron que un tirador experto con un rifle de repetición moderno podía neutralizar formaciones de infantería enteras entrenadas en la tradición napoleónica. En Marus-Fontaine, en diciembre de 1899, fusileros Burr ocultos mataron o hirieron a más de 900 soldados británicos en cuestión de minutos. La brigada Highland se topó con un muro de fuego dirigido que sus oficiales simplemente no habían previsto. El problema no fue el coraje británico, el problema era el equipo británico. Cuando estalló la guerra, la infantería británica de primera línea todavía llevaba el Lee Metford, un diseño de transición que combinaba el cargador de caja desmontable de James Paris Lee, perno de bloqueo trasero para barriles diseñado para P negro otras municiones. El Lee Metford ya estaba obsoleto. Su estriado Metford poco profundo se desgastaba rápidamente al disparar rondas propulsadas por cordita, perdiendo a veces precisión después de tan solo 3000 disparos. Los soldados en Sudáfrica informaron que los cañones estaban tan erosionados que las balas caían en el aire, impactando a los objetivos de lado cuando impactaban. Mientras tanto, los Boers poseían rifles que podían alcanzar con precisión hasta 600 yardas y más. La ingeniería de los ratones alemanes dio a los agricultores analfabetos una ventaja tecnológica sobre los soldados profesionales de la corona. Esto era intolerable. La respuesta llegó rápidamente. En 1904, el ejército británico había adoptado el cargador corto Lee Enfield Mark I, el SMLE, que se convertiría en leyenda. El diseño conservó el brillante cargador y el mecanismo de cerrojo de Lee, al tiempo que reemplazó el problemático estriado Medford con ranuras de patrón Enfield que manejaban la cordita. Sin quejas, el cañón se redujo a poco más de 25 pulgadas, una decisión que horrorizó a los tradicionalistas que creían que unos cañones más largos significaban una mayor precisión. La longitud total se redujo a 44,5 pulgadas, creando un rifle que los equipos de caballería, infantería y artillería podían llevar sin modificaciones. Esta estandarización fue revolucionaria. Anteriormente, diferentes ramas recibían diferentes armas. Rifles largos para infantería, carabinas para caballería, diversas rarezas para especialistas. El SML unificó todo: un rifle, un programa de entrenamiento, un suministro de municiones, un juego de repuestos. Los responsables de logística del Arsenal de Woolwich comprendieron algo que los planificadores alemanes olvidarían repetidamente. En la guerra industrial moderna, el rifle que llega al soldado importa más que el rifle que gana las competiciones. El Mark I experimentó mejoras continuas. El Mark III, introducido en 1907, simplificó la fabricación al tiempo que mejoró la confiabilidad. La mira trasera fue rediseñada. El corte del cargador, un dispositivo que permite cargar un solo cartucho manteniendo el cargador en reserva, fue refinado. Cada modificación surgió de la retroalimentación de los soldados, de informes escritos en cuarteles, trincheras y puestos coloniales donde realmente vivía el rifle. En 1914, cuando el asesinato del archiduque Fernando de Francia sumió a Europa en la catástrofe, el ejército británico poseía aproximadamente 900.000 Lee Enfield y el conocimiento institucional para producir más importante aún, poseía soldados entrenados para usarlos en formas que ningún otro ejército había imaginado. Todavía, la doctrina se llamó el minuto loco y convencería a los oficiales de inteligencia alemanes de que la fuerza expedicionaria británica poseía una cantidad imposible de ametralladoras. Lo que realmente poseían era algo mucho más simple y mucho más difícil de replicar. 10 años de entrenamiento en puntería desarrollados alrededor de un rifle diseñado específicamente para disparos rápidos. Los Boer habían enseñado a Gran Bretaña una lección dolorosa. Gran Bretaña había escuchado. Y ahora esa lección se le daría a un nuevo enemigo en el cruce de un canal en Bélgica una mañana de agosto, cuando realmente comenzaba el siglo XX. El 23 de agosto de 1914 llegó gris y húmedo a Mons, una ciudad minera belga que habría permanecido oscura para siempre si la geografía no la hubiera colocado directamente en el camino del primer ejército del general Alexander von Luck. Aproximadamente 80.000 soldados británicos. Toda la fuerza expedicionaria británica se enfrentó a 160.000 alemanes que avanzaban en densas formaciones que pertenecían más a 1870 que a la época moderna. Lo que ocurrió después entró en la leyenda militar. El soldado Frank Richards, de los fusibles Royal Belch,
Describió más tarde el trabajo de la mañana con su característica eufemismo: los alemanes atacaron en masa. Escribió, y los derribamos como si fueran bolos. Esto no fue una exageración. Los oficiales alemanes entrenados para esperar el fuego lento y dirigido de los reclutas continentales habían calculado tasas de bajas aceptables basándose en la experiencia franco-rusa. No habían calculado el minuto de locura. El MA de Minute era un mosquete estándar establecido en 1908, que requiere que soldados entrenados coloquen 15 rondas apuntadas a un objetivo de 12 pulgadas a 300 yardas en 60 segundos. Este era el estándar mínimo para aprobar. Un tirador excepcional lograba regularmente 30 disparos o más, según se informa. El sargento instructor Alfred Snuoxal estableció un récord no oficial de 38 aciertos en 1914, aunque la documentación precisa sigue siendo objeto de controversia en Mons. Estas habilidades se tradujeron en matanzas. La infantería alemana que avanzaba a través de campo abierto se encontró con un volumen de fuego de rifle preciso que, según les había asegurado su inteligencia, era imposible sin ametralladoras. Un soldado entrenado con un SMLE podría accionar el cerrojo sin quitándose el rifle de su hombro, manteniendo la imagen de mira durante todo el ciclo de carga. El cargador de 10 balas, el doble de capacidad que el Geiger 98 alemán, significó menos pausas de recarga. El perno de bloqueo trasero, aunque teóricamente más débil que el diseño de bloqueo delantero del Mause, giraba más rápido y con mayor suavidad. Todo en Lee Enfield priorizaba la velocidad. Los alemanes poseían mejores rifles para disparar con precisión. Los británicos poseían mejores rifles para matar. Los informes posteriores a la acción de las unidades alemanas en Mons sobreestimaron constantemente la fuerza de las ametralladoras británicas en factores de 3 a 5. Algunos informes afirmaban que los británicos habían desplegado armas automáticas que aún no existían en tales cantidades. La verdad era más simple y más alarmante. La infantería británica regular podía alcanzar velocidades de disparo que la doctrina alemana no había previsto con ningún arma de hombro. Esta ventaja era profesional, no tecnológica. Los alemanes dieron 98, en teoría, podían disparar casi con la misma rapidez en manos expertas, pero las manos alemanas no eran tan hábiles. La doctrina prusiana enfatizaba los asaltos masivos de infantería apoyados por artillería con puntería con rifle, considerada secundaria al espíritu de bayoneta. El ejército británico, marcado por la humillación de la guerra, había dedicado una década a desarrollar experiencia institucional en acciones rápidas y dirigidas. Fuego que Alemania simplemente no pudo igualar. La retirada de Mons finalmente se estabilizó en las trincheras que definirían los siguientes 4 años. En la guerra estática, la ventaja de velocidad de Lee Enfield disminuyó. Las ametralladoras y la artillería dominaron la matanza. Sin embargo, el rifle seguía siendo esencial. Las incursiones en trincheras exigían confiabilidad en espacios reducidos. El francotirador requería precisión que el SMLE, a pesar de su diseño orientado al combate, podía proporcionar adecuadamente. El barro y la sangre pusieron a prueba todos los mecanismos, y las generosas tolerancias de Lee Enfield resultaron más indulgentes que los ratones ajustados con precisión que portaban sus oponentes. En noviembre de 1918, las fuerzas británicas y de la Commonwealth había disparado aproximadamente 2.000 millones de rondas de 303 municiones. Los rifles que disparaban esas balas eran a menudo las mismas armas fabricadas en 1914, reconstruidas y reacondicionadas, pero fundamentalmente sin cambios. El diseño del Mark III no requirió modificaciones significativas a pesar de 4 años de guerra industrial. Alemania, por el contrario, ya estaba diseñando el reemplazo del G98 antes de que el armisticio se agotara. Sabían que algo había salido mal. Sus ingenieros comenzaron a buscar soluciones a problemas que los británicos habían resuelto 2 décadas antes. Con la elegancia de los inmigrantes escoceses y una filosofía que valoraba el pragmatismo por encima de la perfección, la cultura de la ingeniería alemana operaba sobre una base principio que parecía inatacable. La fabricación de precisión produjo armas superiores y armas superiores ganaron guerras. Esta filosofía había construido cañones corruptos que destrozaron las fortalezas francesas en 1870. Había creado buques de guerra que desafiaron el dominio de las olas de Britania. En última instancia, produciría los mejores tanques, aviones y cohetes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aplicada a los rifles de infantería, esta filosofía contenía una suposición fatal. El Geiger 98 fue,
desde casi cualquier estándar mecánico, una obra maestra. La acción controlada del cerrojo de alimentación de Paul Mause sigue siendo el estándar de oro con el que se miden todos los rifles deportivos más de un siglo después. El bloqueo frontal. Las orejetas distribuyeron la tensión de disparo de manera más uniforme que el diseño de bloqueo trasero de Lee. El extractor de garras no giratorio mantuvo un control positivo de los cartuchos durante todo el ciclo de alimentación, eliminando prácticamente la doble alimentación y las fallas de extracción. La precisión de fábrica excedía lo que los arsenales británicos podían lograr sin ajuste manual. Nada de esto importaba tanto como creían los alemanes. El cerrojo del Gare 98 requirió 90 grados de rotación para desbloquearse en comparación con los 60 grados del Lee Enfield. Esta diferencia, de 30 grados, se tradujo en un ciclismo considerablemente más lento para el soldado promedio. El cargador interno de 5 balas cargado mediante clips extractores contenía la mitad de la munición de los 10 británicos. Caja redonda desmontable. La longitud total de 49 pulgadas hacía que el rifle fuera difícil de manejar en trincheras, vehículos y combates urbanos. Los soldados alemanes lo apodaron el palo de escoba por motivos que no eran afectuosos. En 1935, los oficiales alemanes reconocieron estas limitaciones y comenzaron a desarrollar la carabina 98 Kerz, una versión abreviada que medía poco menos de 44 pulgadas. Esta modificación reconocía lo que los británicos habían entendido desde 1904. Los rifles más cortos servían mejor a los soldados modernos. Sin embargo, la acción fundamental del ratón se mantuvo sin cambios, el cargador de 5 balas se mantuvo sin cambios. El lanzamiento lento del cerrojo se mantuvo sin cambios. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial con aproximadamente 4 millones de mosquetones. 98 rifles kurdos fabricados o en producción. Estas armas funcionaron adecuadamente en todos los escenarios, desde Noruega hasta el norte de África y el frente oriental. La infantería alemana seguía siendo oponentes peligrosos, pero el rifle ya estaba conceptualmente obsoleto antes del primer disparo contra Polonia, y los planificadores alemanes lo sabían. Lo que siguió fue una catástrofe en materia de adquisiciones que los historiadores todavía luchan por explicar. Entre 1939 y 1945, Alemania adoptó, produjo y abandonó una asombrosa sucesión de diseños de rifles. El Ga-41 Mause y el Ga-41 Bulta fueron intentos semiautomáticos que fracasaron estrepitosamente en condiciones de campo. El Ga-43 abordó algunos problemas mientras introduciendo otros, sin alcanzar nunca una fiabilidad comparable a la del M1 Garand americano. El Fallschirm Geiger 42 era un magnífico rifle automático producido en números demasiado pequeños para importar el Sturm Ju-44, la verdadera innovación que influyó en todos los diseños posteriores de rifles de asalto. Llegó demasiado tarde y en cantidades insuficientes para afectar los resultados. Mientras tanto, cada soldado alemán todavía necesitaba un rifle, y ese rifle siguió siendo el carabina 98 Kerz, un diseño fundamentalmente sin cambios desde 1935, en sí mismo simplemente una versión abreviada de un original de 1898. El contraste con las adquisiciones británicas es marcado. El Lee Enfield Mark IV introducido en 1941. Era esencialmente un Mark III simplificado diseñado para una producción más rápida en tiempos de guerra. La acción siguió siendo idéntica a la de los rifles fabricados en 1907. El calibre siguió siendo el mismo 303 británico que los soldados habían disparado contra Mons. La capacidad del cargador se mantuvo en 10 rondas. Un soldado de 1914 podría haber tomado un Mark V y operarlo sin instrucción. Esto no fue un estancamiento tecnológico, esta fue la sabiduría institucional. Los británicos entendieron que la logística ganaba las guerras industriales, que los programas de entrenamiento requerían coherencia y que las cadenas de suministro de municiones no podían dar cabida a una experimentación interminable. Los alemanes buscaron la innovación mientras los británicos perfeccionaban la adecuación. En 1945, esta diferencia resultaría decisiva en formas que se extenderían mucho más allá del rendimiento del rifle. Dunkerque debería haber matado al Lee Enfield. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, aproximadamente 338.000 soldados aliados escaparon a través del canal, pero dejaron atrás casi todo su equipo, más de 68.000 vehículos,
560.000 toneladas de provisiones y aproximadamente 90.000 rifles yacían abandonados en las playas francesas. Básicamente, el ejército británico se había desarmado. Lo que sucedió después demostró por qué la fabricación distribuida es más importante que la excelencia en ingeniería. La red de producción de Lee Enfield se extendía por todo el mundo. Real fábrica de armas pequeñas en Enfield Lock. Rifles producidos. Lo mismo hizo Birmingham Small Arms, lo mismo hizo la London Small Arms Company, pero, lo que es más importante, también lo hicieron el Isapore Arsenal en India, la Little Small Arms Factory en Australia y el Long Branch Arsenal en Canadá. Cuando las bombas alemanas comenzaron a caer sobre las fábricas británicas durante el Blitz, la producción simplemente se trasladó a instalaciones a las que la Luftwaffe de Hitler nunca podría llegar. Por el contrario, la producción alemana de fusiles permaneció concentrada en Europa continental. Maerka en Obundorf-Zeitung en Zull Berlin Lübeck Maschinenfabrik, todos ubicados dentro del alcance del bombardeo estratégico aliado, en 1943, cuando la octava Fuerza Aérea estadounidense comenzó a destruir sistemáticamente a los alemanes. La capacidad industrial, la producción de fusiles colapsó junto con la fabricación de tanques y aviones. El Mark V surgió de esta crisis, introducido en 1941, no representó una mejora, sino una simplificación. La tapa de la nariz fue rediseñada para facilitar su fabricación. La mira trasera se simplificó. Los componentes que requerían un ajuste manual preciso en el Mark III se rediseñaron para la producción mecánica. Un trabajador de fábrica competente podría producir un Mark V en aproximadamente la mitad del tiempo necesario para su predecesor. Esto era importante porque el Imperio Británico luchaba en todas partes simultáneamente. En el norte de África, el octavo ejército llevó a Lee Enfield desde El Amine a Túnez. En Birmania, el 14º ejército, el ejército olvidado, luchó contra las fuerzas japonesas en condiciones selváticas que destruyeron armas menores. Las lluvias monzónicas de 1944 oxidaron todo, excepto los rifles diseñados con tolerancias lo suficientemente generosas para adaptarse al barro, la humedad y el abandono. Los soldados australianos informaron que Lee Enfield se estaba funcionando después de la inmersión en agua de pantano, lo que habría asumido cualquier acción más adecuada. La guerra de la selva reveló otra ventaja de Lee Enfield: confiabilidad sostenida sin mantenimiento. Las fuerzas japonesas, a pesar de controlar el territorio, tuvieron problemas con las líneas de suministro. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth, a pesar de operar a miles de kilómetros de casa, recibieron un reabastecimiento constante de municiones a través del aire. Red logística que luego abastecería a China a través de la joroba. Un soldado solo necesitaba 3.003 municiones y, ocasionalmente, aceite. El rifle no pedía nada más. Los soldados alemanes en el frente oriental se enfrentaron a condiciones opuestas: frío extremo en lugar de humedad tropical, y el carabina 98 Kert se desempeñó adecuadamente. Pero un desempeño adecuado contra la Unión Soviética importó poco cuando la producción soviética superó a la manufactura alemana por factores de 3 o 4. Los alemanes podían construir excelentes rifles, no podían construir suficiente de nada. En 1944, Alemania estaba entregando a los miembros de la milicia Vulker rifles G98 recuperados del almacenamiento, armas fabricadas durante él. La Gran Guerra volvió a ponerse en servicio porque la nueva producción no podía satisfacer la demanda. Mientras tanto, el Imperio Británico producía aproximadamente 300.000 Lee Enfield al año en toda su red global, con capacidad suficiente para equipar no solo a sus propias fuerzas sino también a los movimientos de resistencia. En toda la Europa ocupada en el último año de la guerra, Lee Enfield se distribuyó entre los partisanos franceses, las guerrillas yugoslavas, las fuerzas clandestinas polacas y cualquier otra persona dispuesta a matar alemanes. Estos rifles eran prescindibles de maneras que las armas de precisión nunca podrían serlo. Se pierde uno y el mes que viene llega otro, se rompió uno y las piezas eran intercambiables con cualquier otro rifle de la misma década. La excelencia en ingeniería de Alemania había producido rifles que los soldados apreciaban individualmente. La adecuación pragmática de Gran Bretaña había producido rifles que los imperios podían darse el lujo de regalar. El 8 de mayo de 1945 trajo el silencio a los campos de batalla europeos, pero provocó la extinción de los fusiles militares alemanes. Lo que siguió fue uno de los borradores de tecnología militar más completos de la historia: las fuerzas
soviéticas capturaron aproximadamente 2 millones de rifles carabina 98 Kurz durante su avance por Alemania. Estas armas, junto con grandes cantidades de municiones y equipos de fabricación, desaparecieron hacia el este. Algunos fueron distribuidos a estados satélites. Las fuerzas polacas, checas y de Alemania Oriental llevaron Mauser reelaborado a principios de la década de 1950. La mayoría simplemente fueron destruidas. Su acero se recicló en la industria pesada soviética. Las fábricas de Mousa en Obundorf cayeron en la zona de ocupación francesa y fueron desmanteladas. Sistemáticamente su maquinaria se envió a Francia como reparación de guerra. En 1950, la carabina 98 Kerch solo existía en almacenes, museos y en manos de coleccionistas que reconocían su excelencia mecánica. La propia Alemania no volvería a fabricar rifles militares hasta que el Bundesheer adoptó el FNFL en 1956 y más tarde el Leclerc KOG-3. El linaje Mause había terminado. La trayectoria de Lee Enfield no podría haber sido más diferente. India logró su independencia el 15 de agosto de 1947 heredando el arsenal de Isapore y su completa capacidad de producción de rifles, en lugar de abandonar los patrones británicos. La India independiente continuó fabricando Lee Enfields primero en 303 y luego recámara para él cartucho estándar de la OTAN de 7,62 mm como Isapore 2-1. Estos rifles equiparon a las fuerzas indias durante la guerra de 1962 con China, los conflictos de 1965 y 1971 con Pakistán y continuaron en servicio de reserva hasta el siglo XXI. Pakistán siguió patrones similares. Las fábricas de ordenanzas de Pakistán en Cantonment mantuvieron la producción de Lee Enfield junto con diseños más nuevos, reconociendo que la policía fronteriza y las fuerzas de reserva requerían armas simples y robustas que los reclutas analfabetos podían dominar rápidamente. El rifle que había armado al Raj británico ahora armaba a las naciones que lo reemplazaron. Australia retuvo Lee Enfields hasta 1959, cuando entró en servicio el rifle de carga automática L1A1. Incluso entonces, quedaron cantidades sustanciales en reservas. Nueva Zelanda mantuvo el suyo por más tiempo. Aún así, los Rangers canadienses, la Fuerza de Patrulla de Soberanía del Ártico, nunca dejaron de usarlos, conservando el número 4 de Lee Enfield Mark I, como su brazo largo oficial porque nada más funcionaba de manera confiable a -40 grados. Esta supervivencia de posguerra no fue sentimentalismo, era economía y geografía. La emergencia malaya comenzó en 1948 y continuó hasta 1960. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth que luchaban contra los insurgentes comunistas en terreno selvático encontraron que el Lee Enfield era perfectamente adecuado para enfrentamientos a corta distancia donde la confiabilidad importaba más que la velocidad de disparo. En el levantamiento de Mao en Kenia entre 1952 y 1960, Lee Enfield se equipó a las fuerzas coloniales y, en el campo de batalla, capturó algunas bandas insurgentes. La crisis de Suez de 1956 involucró a las fuerzas armadas egipcias de Lee Enfield que se opusieron a los paracaidistas británicos que también llevaban a Lee Enfields en una configuración de carabina de jungla número 5. Mientras tanto, Alemania no poseía ningún fusil militar. La Ley Básica de 1949 prohibía a Alemania Occidental mantener fuerzas armadas importantes. Cuando el rearme finalmente llegó en 1955, los soldados alemanes recibieron Fufals de fabricación belga, posteriormente reemplazados por G3 de fabricación alemana. La tradición Mause sobrevivió solo en los rifles deportivos vendidos a los cazadores estadounidenses que apreciaban el nogal fino y las acciones de alimentación controladas. Las cifras cuentan claramente la historia de la extinción. En 1970, los rifles militares alemanes activos de cualquiera de las dos guerras mundiales eran efectivamente 0. Los Lee Enfields en servicio militar activo se contaban por millones, repartidos por todos los continentes excepto la Antártida. El rifle había sobrevivido no solo a sus contemporáneos alemanes, sino también al imperio que lo creó, al sistema colonial que impuso y a la era industrial que lo produjo algo diseñado. Porque los soldados de la reina Victoria todavía mataban gente en la era de la televisión y los aviones a reacción. Las obras maestras alemanas se habían convertido en antigüedades antes de que la mayoría de sus portadores alcanzaran la mediana edad. La fotografía circuló ampliamente en 2012, aunque pocos espectadores entendieron su significado. Un francotirador canadiense en Afganistán
Apostado en una ladera en el distrito de Panguide, sostenía un rifle que parecía sorprendentemente arcaico al lado de su moderna óptica y chaleco antibalas. Era un Lee Enfield equipado con una mira telescópica, que aún se gana su sustento 107 años después de la muerte de James Paris Lee. Esto no fue nostalgia. Esto estaba operativo. Necesidad. Los Canadian Rangers siguen siendo los usuarios modernos más visibles de Lee Enfield, patrullando más de 4 millones de kilómetros cuadrados del Ártico y el territorio del norte, donde las temperaturas caen regularmente por debajo de menos 40 grados. En tales extremos, los lubricantes para rifles modernos se congelan formando una pasta. Los componentes poliméricos se vuelven quebradizos y se fracturan. Las ópticas sofisticadas se empañan internamente y se vuelven inútiles. El Lee Enfield, diseñado antes de que existieran los materiales sintéticos, funciona con una lubricación mínima y componentes completamente mecanizados en acero y madera. Los guardabosques informan que el rifle dispara de manera confiable después de haber sido enterrado en la nieve, arrastrado sobre el hielo y sometido a condiciones que inutilizarían a cualquier contemporáneo. Brazo militar. Las fuerzas canadienses reconocieron esta realidad al intentar reemplazar al Lee Enfield 3 veces. Cada intento falló. El rifle Colt Canada C-19, finalmente adoptado en 2014, fue diseñado específicamente para igualar la confiabilidad del Lee Enfield en frío extremo, una especificación de ingeniería que esencialmente admitía que el diseño centenario seguía siendo el estándar. A superar, Afganistán proporcionó una validación diferente. Las fuerzas talibanes e insurgentes emplearon con frecuencia a Lee Enfields capturado, heredado o comprado a través del próspero comercio de armas del paso Khyber. Los armeros pasaba que fabrican reproducciones de Lee Enfields, a menudo utilizando técnicas del siglo XIX y componentes forjados a mano, venden sus productos en todo el sur de Asia y Medio Oriente. Un Lee Enfield funcional cuesta aproximadamente 12 libras esterlinas en los mercados fronterizos de Pakistán. Las municiones siguen siendo abundantes porque India, Pakistán y varias otras naciones continúan fabricando 303 cartuchos británicos. Esto crea una situación notable. Un arma diseñada para proyectar el poder imperial victoriano ahora arma a los miembros de las tribus que resisten la intervención occidental utilizando municiones producidas por antiguos súbditos coloniales. El rifle ha cambiado de bando tantas veces que el concepto de bando ha perdido sentido. Más allá del combate activo, Lee Enfields cumple propósitos que sus diseñadores nunca imaginaron. Las fuerzas policiales indias los llevan para control de multitudes y patrullaje rural. Los guardias fronterizos de Bangladesh los utilizan a lo largo de la frontera con Myanmar. Las unidades del ejército nepalí los mantienen para operaciones de montaña donde el peso y la simplicidad son importantes. Los contratistas de seguridad privados en África Oriental los entregan a los guardias que protegen las reservas de vida silvestre de los cazadores furtivos. Los mismos rifles que alguna vez armaron a los guardabosques coloniales ahora protegen a los elefantes de la extinción. El mercado deportivo sostiene una demanda paralela. Los cazadores de toda la Commonwealth prefieren las acciones de Lee Enfield para los rifles de caza peligrosos, y confían en el mecanismo de cerrojo probado en situaciones en las que una falla mecánica significa la muerte. Los tiradores competitivos de Australia y Nueva Zelanda mantienen activas las disciplinas de tiro de Lee Enfield. Coleccionistas británicos. Pagar precios superiores por ejemplos de números coincidentes con procedencia verificada, tratando los rifles como artefactos históricos, al mismo tiempo que reconocen que podrían disparar mañana si fuera necesario. El Mauser 98 de Alemania sobrevive de manera similar en contextos deportivos y de coleccionista, pero con una distinción crucial. Actualmente, ninguna fuerza militar en ningún lugar de la Tierra fabrica un rifle tipo Mauser como equipo estándar. La acción vive en los rifles de caza. El arma militar está extinta. El Lee Enfield persiste porque ocupa un nicho que los diseños modernos no pueden llenar económicamente. Es demasiado barato para reemplazarlo en los países en desarrollo, es demasiado confiable para abandonarlo. En ambientes extremos es demasiado simple para volverlo obsoleto mediante el avance tecnológico. Cada mejora en materiales, ciencia y precisión de fabricación que debería haberlo acabado simplemente enfatiza por qué esas mejoras importan menos de lo que afirman sus defensores. Un rifle que cuesta 12 libras funciona de manera idéntica a uno que cuesta 1200 cuando la tarea consiste en colocar una bala en un objetivo A200M. Esta verdad ha preservado al Lee Enfield, mientras que la perfección alemana se oxida en las vitrinas de los museos.
La contabilidad es completa y las cifras favorecen tan decisivamente a los menos favorecidos que la propia filosofía de la ingeniería alemana está acusada. 17 millones de Lehmfiels producidos en todo. 129 años de fabricación continua, 46 naciones adoptaron formalmente el rifle. Servicio militar activo que abarca 3 siglos, el 19, 20 y 21. El despliegue operativo actual confirmado en Canadá, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal con uso informal documentado en África, Medio Oriente y Asia Central. Coste total de producción por unidad en 1941. Aproximadamente 4 libras esterlinas. Equivalente a aproximadamente 12 libras esterlinas en valoración moderna cuando se ajusta al poder adquisitivo. Contemporáneo, en cambio, Alemania produjo 14 millones de rifles militares tipo Mauser a lo largo de 47 años. El despliegue máximo se produjo en 1944. La extinción militar total llegó en 1955. Actualmente, ninguna nación emite ningún fusil de diseño alemán de cualquier guerra mundial. El G98 y el Carabina 98 Curse sobreviven solo como objetos de colección. Con versiones deportivas y exhibiciones de museo, la disparidad exige una explicación más allá del mero azar. 3 factores crearon la inmortalidad de Lehmfield. En primer lugar, la fabricación distribuida aseguró que ninguna catástrofe pudiera detener la producción. Cuando las fábricas británicas ardieron, la Indian y las instalaciones australianas continuaron. Cuando el imperio se disolvió, los estados sucesores heredaron una capacidad industrial completa. Alemania concentró la producción en instalaciones vulnerables a los bombardeos y a la eventual ocupación, sin dejar ningún legado manufacturero para la continuación de la posguerra. En segundo lugar, la filosofía del diseño priorizó el desempeño de campo sobre la excelencia teórica. Las generosas tolerancias del Lehmfield, el perno de bloqueo trasero y el cargador de 10 balas surgió de aburridas lecciones de guerra sobre lo que los soldados realmente necesitaban. Los ingenieros alemanes optimizaron la precisión y la elegancia mecánica, produciendo rifles que funcionaban magníficamente en condiciones controladas, pero ofrecían ventajas marginales en combate que nunca justificaban su complejidad de fabricación. Los británicos construyeron rifles para el barro, los alemanes construyeron rifles para competiciones. En tercer lugar, la estandarización de las municiones creó la inmortalidad logística. El cartucho británico 303 permaneció en producción de forma ininterrumpida desde 1889 hasta la actualidad. Fabricado en todos los continentes habitados por decenas de naciones y productores comerciales. Munición alemana de 7,92 por 57 milímetros, aunque técnicamente superior en varios parámetros balísticos. Dependía de la infraestructura manufacturera que la guerra destruyó. Cuando las fábricas alemanas dejaron de producir municiones, los rifles alemanes se convirtieron en palos caros. Estos factores se agravan a lo largo de décadas. Cada año que Lehmfield permanece en servicio justifica la producción continua de municiones. La producción continua de municiones justifica el mantenimiento de los rifles en servicio. El ciclo se refuerza mientras que los equivalentes alemanes se vuelven cada vez más obsoletos. Aquí hay una lección que se extiende más allá de las armas de fuego. El rifle que ganó no fue el que disparó más recto, ni el que cicló con mayor suavidad, ni el que impresionó a los coleccionistas con su ajuste y acabado. El rifle que ganó fue el rifle que llegó, funcionó y pudo ser reemplazado. Cuando se pierde la guerra es logística, el imperio es logística. Los británicos entendieron esta verdad de manera instintiva y construyeron sistemas que priorizaban el desempeño adecuado a escala sobre el desempeño excelente en cantidades limitadas. Alemania construyó obras maestras. Gran Bretaña construyó herramientas. James Paris Lee murió creyendo que el trabajo de su vida era simplemente un brazo militar competente, nada más. Nunca presenció el minuto de locura en Mons ni los combates en la jungla de Birmania ni las patrullas en el Ártico donde su diseño todavía funciona a la perfección. Nunca vio a los armeros de Khyber Pass que tratan su mecanismo de cerrojo como geometría sagrada, replicándolo a mano para los clientes que nunca sabremos su nombre. Ciertamente nunca imaginó que un rifle comprado hoy por 12 libras, menos que una comida decente en un restaurante, superaría en rendimiento, duraría y, en última instancia, sobreviviría a los mejores productos de la ingeniería militar alemana. Pero así fue. Lo hace, y esta tarde, en algún lugar del Indocus, mientras el sol se pone sobre montañas que han sido testigos del ascenso y caída de imperios durante milenios,
Un pastor está limpiando un Leenfield que llevaba su abuelo, preparándose para el mañana, confiando en un mecanismo que todavía nunca ha fallado. Todos los fusiles alemanes están muertos, el Leenfield se niega a morir.